Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una de las transformaciones más profundas y fascinantes de la historia reciente. El cambio radical en cómo entendemos la educación y, sobre todo, el papel de quienes aprenden. Para empezar, vamos a lanzar una pregunta que está en el meollo de todo este asunto. ¿Es el estudiante una simple caja vacía que alguien tiene que llenar de conocimiento? Parece una pregunta sencilla, pero durante muchísimo tiempo la respuesta fue un sí rotundo. Pero por suerte algo empezó a cambiar. Para entender la revolución, primero tenemos que viajar un poco al pasado, ¿no? Hay que conocer el antiguo régimen. Hablemos de la escuela tradicional, un modelo que dominó la educación durante siglos, con una figura central e indiscutible: el maestro. La metáfora que lo definía todo era la de la hoja en blanco, lo que se conoce como tabula rasa. La idea era que el estudiante llegaba al aula, pues eso, en blanco, sin conocimientos propios, y la misión del docente era literalmente escribir en esa hoja todo el saber. Un proceso totalmente unidireccional, del que sabe al que supuestamente no sabe. Y este modelo tenía unas características muy claras. Lo primero, el magistrocentrismo. El maestro era el sol y todo lo demás giraba a su alrededor. El aprendizaje se basaba en memorizar para luego repetir, muchas veces sin entender ni la mitad. La clase era básicamente una lección oral, un monólogo del profesor, donde el estudiante era un espectador pasivo. Y claro, todo esto se sostenía con una disciplina férrea, donde el orden y el silencio eran sinónimos de que se estaba aprendiendo. Dentro de este paradigma, el docente no era visto como un guía o un inspirador, que va, su papel era mucho más mecánico, ser un transmisor de información. Su función era, básicamente, entregar el paquete de conocimientos y dar las instrucciones para que se memorizara, y punto. Pero claro, como siempre pasa, las cosas empiezan a moverse. A finales del siglo XIX surgió un run-run, un movimiento de renovación pedagógica que se llamó la educación nueva. Y su objetivo era precisamente ese, romper con el modelo tradicional y darle un giro de 180 grados a la forma de enseñar. Y el contraste es que no puede ser más brutal. Fijaos, se pasó de un modelo centrado en el maestro a uno centrado por completo en el alumno. Del aprendizaje pasivo, de sentarse y escuchar, a un aprendizaje activo, donde se participa, se toca, se construye. De la simple memorización de datos al fomento del pensamiento crítico. En resumen, el estudiante dejó de ser un simple receptor para convertirse en el verdadero protagonista de su propio aprendizaje. Y este cambio, claro, no surgió de la nada, fue impulsado por auténticos visionarios, gente como María Montessori, que puso al niño en el centro de todo el universo educativo, o Celestín Freinet, que entendió algo clave, que se aprende haciendo, a través de lo que él llamó el trabajo-juego y la experiencia real, y un poco más tarde Paulo Freire, que vio la educación como una potentísima herramienta de liberación y de desarrollo del pensamiento crítico. Y es que esta frase de María Montessori es que lo resume todo a la perfección. Hasta ese momento, el niño tenía que encajar sí o sí en la estructura rígida de la escuela. Montessori le dio la vuelta a la tortilla. Es la escuela la que debe adaptarse a las necesidades, a los ritmos y a los intereses de quien aprende. Un cambio de perspectiva total y absoluto. Bueno, y ahora vamos a ver qué significa esto en la práctica. ¿Qué quiere decir de verdad que el alumno es el protagonista? Pues significa que el conocimiento ya no es algo que se recibe de forma pasiva, como si fuera un paquete, sino algo que se construye activamente. El término que engloba todas estas ideas es el de metodología activa. ¿Y qué es esto exactamente? Pues es un enfoque que, como decíamos, pone al estudiante en el centro, destierra el aprendizaje de memoria sin sentido y, en su lugar, promueve cosas como la autonomía para pensar por uno mismo, el espíritu crítico para cuestionar lo que se aprende y la participación para construir entre todos. Y este enfoque se apoya en varios pilares fundamentales. Primero, el conocimiento se construye, no se recibe ya hecho. Segundo, para que el aprendizaje se quede, tiene que ser significativo, o sea, tiene que conectar con la vida real. También se busca despertar la curiosidad natural, no apagarla. Y algo muy importante, se desarrollan habilidades para la vida, como cooperar, resolver problemas y, sobre todo, que la motivación venga del interés y no de la simple obligación. Muy bien, suena genial en la teoría, ¿verdad? Pero la pregunta del millón es, ¿cómo se lleva todo esto al aula, al día a día? Pues vamos a ver algunos ejemplos concretos de cómo se materializa eso de aprender haciendo. Una de las ideas más potentes es que aprender es un acto social. Teóricos como Vygotsky ya lo decían, el conocimiento se construye en la interacción con los demás. No somos islas, ¿sabes? El diálogo, el debate, la cooperación son el auténtico motor del aprendizaje profundo. A este concepto se le llama aprendizaje colaborativo. Y ojo, no se trata simplemente de sentar a la gente en grupos y ya está, La cosa va de diseñar actividades donde sea necesario trabajar juntos para llegar a un objetivo común.
La clave es que el éxito de uno depende del éxito de todos, y se aprovecha que cada persona aporta algo diferente, una habilidad, una perspectiva. Para que esto funcione de verdad, el aprendizaje colaborativo se basa en 5 principios que son oro puro. El primero es la interdependencia positiva, que se resume genial en la frase o nadamos juntos o nos hundimos juntos. El segundo, una doble responsabilidad. Cada uno es responsable de lo suyo, pero también del resultado final del grupo. Tercero, la interacción directa, el cara a cara, que es donde ocurre la magia del debate y la ayuda mutua. Cuarto, se desarrollan habilidades interpersonales, porque para colaborar hay que saber comunicarse, negociar, resolver conflictos. Y por último, el procesamiento grupal, que es la capacidad del equipo de pararse a pensar en cómo está trabajando para poder mejorar. Y un ejemplo súper claro de esto lo tenemos en la asamblea escolar, una de las técnicas estrella de Freinet. Aquí, el grupo se organiza para discutir problemas, proponer soluciones y tomar decisiones de forma democrática. Vamos, es el aprendizaje colaborativo en su máxima expresión. El aula se convierte en un pequeño laboratorio de ciudadanía y participación activa. Claro, si el rol del alumno cambia de una forma tan radical, es inevitable que el del maestro también se transforme por completo. Si el alumno es ahora el protagonista, ¿qué papel le queda al docente? Pues bien, el cambio redefine por completo su figura. El docente deja de ser un mero transmisor para convertirse en un facilitador del aprendizaje. Ya no es el poseedor de la verdad absoluta, sino un guía que orienta en el camino. No es el centro del proceso, sino un acompañante. Y en lugar de imponer la disciplina desde arriba, su trabajo es fomentar la cooperación dentro del grupo. Por lo tanto, las funciones del docente moderno son mucho más complejas y, la verdad, mucho más interesantes. Ya no se limita a preparar lecciones, sino que diseña experiencias y situaciones de aprendizaje. Su trabajo es provocar el debate, potenciar que la gente colabore y actuar como un mediador que ayuda a que el grupo funcione. Y algo fundamental, reconoce que cada estudiante es un mundo y apoya las fortalezas individuales de cada uno. Y que nadie piense que esto le quita importancia al docente, ¿eh? Es todo lo contrario, la enriquece. Al convertirse en un facilitador, su preocupación ya no es la cantidad de información que transmite, sino la calidad de cómo se aprende. Y es precisamente este cambio de enfoque lo que de verdad aporta valor y profundidad a la educación. En fin, hemos visto un viaje increíble. De pensar que un estudiante es una caja vacía, a verlo como el auténtico protagonista de su educación. Pero claro, la evolución no se detiene aquí. La gran pregunta que nos queda en el aire es: ¿cómo debe seguir transformándose la educación para preparar a las futuras generaciones para un mundo que, como bien sabemos, no para de cambiar?